soñado con su risa. Bueno, Silvia, que He viene de pasado un por su color casa. teja. Sí, bueno, sí, es teja, verdad, ¿no? butanito, ¿no? ¿Eh? Butano. Bueno, no recuerdes a García. Hola, José, felicidades a la familia, no digamos nada más. Pero teja. 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 Qué bien queda, es verdad. Es sí, que es muy teja. bonito, además. Un favorecedor. Es que Sí. alegra. Sí. Alegra, que este invierno hay que alegrarlo. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, no te cuento. Yo- El invierno de nuestro descontento. Y ya verás tú la primavera de nuestra ruina. En fin. Sobre todo con las alergias, que eso va a ser Ah, terrorífico. ah. Calla. Bueno. No, Bueno, lo que sí es vamos que a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Hay que decir que, como todas las enfermedades mentales, todas las de orden psicológico, nunca está muy claro el límite. Claro. Yo siempre, cuando estudié psicoanálisis, pues me lo dijeron, y es verdad. O sea, tú empiezas un libro de psicoanálisis, de introducción al psicoanálisis, y hasta la página 100 eres neurótico. Desde la 100 a la 200 dice, anda, no, lo que soy es paranoico. Es paranoico. Y de la 200 a los 300 dice, anda, pero si lo que tengo son brotes psicóticos. Porque claro, todo el mundo tiene algo. Algún síntoma. Y además los síntomas no vienen solos, siempre van encadenados con otras cosas. Es muy difícil camuflan. encontrar solo un paranoico, solo un psicótico, solo un neurótico, si es que Un eso bipolar. es exactamente. ¿Qué es exactamente un bipolar? Exacto. Que, por cierto, Que lo confundíamos con la y esquizofrenia. tendremos que volver a ello, tocarlo, porque sí. hemos tenido llamadas y correos y mensajes, porque hay una enorme confusión, como desde que es bipolar Catherine Zeta-Jones, pues Sí. ya todo el mundo es bipolar o nadie es bipolar. Sí, Bueno, porque además pasan esos periodos de depresión y luego vuelven a estar bien, y lo que no saben, claro, dudan, ¿seré bipolar? ¿No seré o es que bipolar? pasa ¿O es que una he mala pasado, época. o he pasado una mala época? Y como Claro. estamos teniendo tan malas épocas, pues sí. claro, me imagino que la gente estará pues Bueno, aturullada. hoy vamos a hablar del llamado TOC, TOC. que es el trastorno obsesivo compulsivo. Ujú. ¿Y esto cómo lo definiríamos, Silvia? Pues es un trastorno que va asociado fundamentalmente a pensamientos obsesivos recurrentes. O sea, esto no es aislado, es lo que decíamos antes. O sea, esto es continuamente hay un trastorno, hay un pensamiento. Muchas veces estos pensamientos son sexuales agresivos, ojo. O sea, que dentro de lo que es la obsesión hay como bueno, subyace en el fondo una sensación de querer incluso ser homosexual. En los hombres, hay que decirlo, que casi el 100% tienen esos pensamientos, ¿no? A tener una relación homosexual, pero además con caracteres un poco agresivos. O sea, no una Bueno, relación porque sexual como lúdica. decía una amiga mía psicoanalista argentina, decía, es que entre nosotras es una cosa más de cocina. En cambio, lo de vosotros es muy brutal. Penetración, tal, cual, es una cosa un poco... Es que sois un poco brutos, ¿no? Y bueno, ya ves, imagínate. Bueno, pero Siempre ha existido, ¿eh? O sea, hay que dejarlo ahí. y siempre y existirá, y porque existirá. además luego están Existirá. los propios autocontroles, Claro. y además que la civilización es represión. Y por lo tanto, todo lo reprimido Eso está al final- ahí. Y bien reprimido en Claro. muchas cosas, o sea, no puedes ir con jovencitas, con jovencitos, no está bien abusar de gente que no se puede defender Quiero decir que en general la civilización de alguna manera controla, cuando puede, Claro. los impulsos que están en el Sí, que ser pululan, humano. que tiene el ser humano de por sí. Lo ¿no? malo es cuando se crea un cuadro de conducta que es malo para los demás y malo Para también la persona. para la Y que además es persona consciente, afectada. ojo, la persona que tiene el TOC es consciente de este problema. Supeditas todas tus actuaciones a eso, a sí. lo que comentábamos antes, ¿no? Y Me añadido a lo imagino. que dije, pues lo que va también asociado son rituales maniáticos con ansiedad y angustia. Por eso, esa es la diferencia de que a lo mejor tú dices, bueno, es que yo todas las mañanas necesito que los zapatos estén alienados, pero eso me genera angustia, eso me genera ansiedad, por eso que la gente que se relaje, porque todos tenemos Alguno de algún ellos, ¿no? maniático, algún punto maniático, pues yo qué sé, pues a mí me encantaba de pequeña que la puerta quedase solamente un espacio chiquitito y que viese la luz del pasillo. Pero a mí, si no se quedaba, no me generaba una angustia y una irritabilidad o un sentimiento de frustración brutal. Entonces, bueno, que la gente piense que no solamente por tener manías... Sí, que no es lo mismo una manía que un No, tic, que no, un trastorno no, obsesivo no, compulsivo. en cualquier exactamente. caso. Ahí tiene que haber ya una afectación, es decir, que la persona sufra y que sufra mucho. O sea, el TOC realmente, si lo padece una persona, él es consciente de que no es una persona feliz. O sea, que está muy angustiado. ¿Cuál es la exclamación que deberíamos de poner aquí?
que es una pena que tarden tanto tiempo ellos mismos en reconocer un problema, porque estamos hablando de una media de 9 años. Es decir, una persona que lo sufre, o alguien a su lado es consciente de esto, o él mismo no será capaz de recurrir a un especialista. Eso es un... Nosotros tenemos una especialista, que esto es lo ideal, ¿no? Claro, De este claro que sí. espacio. Aparte, una especialista que hace 2 años presentaron un libro junto con otras 2 compañeras que se llama Elena Cabedo, de la Universidad de Valencia, y que hoy nos acompaña. Elena. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos hablando de lo que es el TOC, pero yo creo que nadie mejor como tú para explicar a la gente qué es el TOC y diferenciarlo de esas manías que podemos tener todas las personas habitualmente. Pues la característica esencial del TOC son las obsesiones, que se caracterizan por ser pensamientos, imágenes o impulsos que vienen a la cabeza sin que uno quiera, que uno sabe perfectamente que son producto de su mente, no cree que nadie se los ha puesto o algo parecido, y que generan muchísima angustia, porque van un poco en contra de los propios principios o resultan inapropiados en alguna forma que la persona puede claramente distinguir. Estas son las obsesiones y son la característica esencial del problema. Y las compulsiones son conductas que se hacen ya voluntariamente para tratar de reducir la angustia o de desactivar en algún modo la idea que ha venido a la cabeza. Por ejemplo, algo así práctico para que nos hagamos una idea, un tipo Pues de... algo práctico, hay muchas clases de obsesiones, muchas clases de temáticas, ¿vale? De esto luego, si tenemos tiempo, hablamos un poquito más. Pero, por ejemplo, las obsesiones agresivas de las que hablábamos, pues pensar en poner la zancadilla a la gente cuando uno va bajando las escaleras, atropellar viandantes, apuñalar a un ser querido cuando está durmiendo. Todo esto teniendo uno clarísimo que es algo que va en contra de los propios principios, que no haría de ninguna manera y que por tanto le genera una angustia brutal. Pero Claro, no se llevan a cabo, ¿verdad, Elena? O sea, ellos lo piensan, claro pero que no lo hacen. Es la persona que menos lo haría. Es la persona a la que el trastorno obsesivo compulsivo se inicia habitualmente con pensamientos intrusos que tenemos todas las personas. Pensamientos intrusos de contenido desagradable tenemos todos, de un tema o de otro en algún momento de la vida, que no nos generan mayor interferencia ni mayor angustia. Pero cuando uno los tiene y piensa, saca una serie de conclusiones negativas sobre ellos, empieza a angustiarse muchísimo más. Pongo otro ejemplo sobre las conclusiones. Sí, sí. Pues, por ejemplo, si yo pienso en hacer daño a alguien y pienso que esto significa que en verdad lo quiero hacer, esto significa que soy una mala persona o un psicópata, claro, me angustiaré muchísimo más que una persona que piensa, dice, menudo mal humor que tengo hoy, menuda tontería se me acaba de ocurrir. Ya. Ahora un día lo hago, dice, y un día va y lo hace. Bueno, esto me interesa. No Elena, lo hace. No, me interesa que Sí. esto que has planteado, que existe Sí. la obsesión y luego la compulsión, que digamos es una manera de control o de una Sí. forma de desembocar. A ver, explícanos más este mecanismo de lo obsesivo y lo compulsivo. Pues la diferencia esencial es que la obsesión viene a la cabeza sin que uno quiera y en cambio la compulsión es un comportamiento voluntario. Lo que pasa es que se siente con una necesidad de hacer con gran urgencia, porque una persona tiene muchísima ansiedad. Y tiene, por ejemplo, la idea podría ser, le puede pasar una desgracia a alguien de mi familia o puede ocurrir algo malo. Y entonces, para que no ocurra, tengo que desvestirme empezando por la pierna derecha, luego el brazo derecho, luego el brazo izquierdo, siguiendo una secuencia. Estos serían rituales de repetición, que tienen como objetivo quitarme la idea de la cabeza o aliviar el malestar. Esta es la relación, es una relación funcional. O sea que en realidad lo que haces es canalizar ese miedo que te dan, ese temor, y lo canalizas con una conducta, digamos, errática, pero siempre la misma. Repetitiva, ¿no? ¿Sí? Esto en algunos casos, efectivamente. En este caso, por ejemplo, cuando los pensamientos son de posibles desgracias, bastante ajenas al control de uno, es bastante habitual las conductas repetitivas. Y hay bastante desconexión entre lo uno y lo otro. Digamos que parece bastante claro que a base de repetir cosas no vamos a arreglar nada. Pero en otros casos, cuando una persona tiene dudas, por ejemplo, que es otro contenido muy típico, si me he dejado abierto el gas, me he dejado abierto el coche, ¿vale? Y dudas de mucha otra clase. Por ejemplo, ¿lamento o no lamento que mi vecina tenga un cáncer? O ¿habré atropellado a alguien sin darme cuenta y tengo que dar la vuelta a la rotonda y volverlo a mirar? Un montón de veces. Ajá. Entonces, aquí hay una relación
digamos, más directa entre tener una duda y hacer una comprobación bastante comprensible, lógicamente, para llegar a la conclusión de que en verdad no ha pasado aquello que temo. Pero en otros la relación pues es menos clara, ¿eh? ¿Y se tienen solo una de estas, digámosle, obsesiones o es una suma de varias? ¿Es un Pues, mejor imposible como la película de Jack Nicholson? No, en muchos casos la temática es única, pero en muchos otros es combinada, sí. Hay como, en mi opinión y en la opinión de nuestro grupo, se pueden diferenciar como dos clases bastante diferentes. Unas las que tienen contenido agresivo, sexual, religioso o muy desagradable o repugnante contra los propios principios y la propia moral, que generan muchísima angustia y que a veces se manejan internamente, por ejemplo, intentando pensar lo contrario, intentando recordarse a sí mismo que uno es buena persona, y otras en las que la molestia ya no viene tanto por la propia idea, sino por el tiempo que pierdo en tratar de arreglarlo, que son las de duda, ¿eh? Uno tiene dudas de si ha hecho algo bien o mal y no le choca tanto con sus principios o su moral. Pero si tiene... Perdón, Dime. no, Sí. Elena, es que has hablado precisamente, y además está de actualidad un caso que por desgracia no es simplemente ni español, etcétera. El caso de las personas que tienen una atracción por Sí. alguien Sí. y que esa atracción les lleva a cometer disparates. No ya Ujú. meterse en su cama o que te aparezcan en los sitios más insospechados o que te sigan Ujú. por cualquier sitio, Sí, o que te etcétera, sino escriban. que lleguen incluso a tratar de secuestrar o asesinar a la persona que está más cerca de esa cuyo sitio quieres ocupar. Es decir, en Ujú. ese lapso estoy pensando, por no citar el caso de España, la Sí. presidenta del Club de Fans de Selena, la Ujú. famosa Sí, cantante, que la mató, Sí. sí. porque Sí. tenía un amor retorcido por ella, Obsesión completamente. obsesión, y acabó cargándosela. Es decir, y este tipo de cosa en un mundo tan de imágenes como en el que vivimos, en que Sí. desde muy jóvenes, sobre todo ya la gente más joven que vive ya prácticamente en un iPhone, en un iPad, es decir, vive en la imagen, yo creo que quizás es más fácil que antes quedarse colgado, como suele decirse, de una imagen de una persona, sobre todo una persona que aparece en los Sí. medios, de una voz, de una cara, etcétera, y a partir de ahí empezar a hacer cosas que cuesta hacerlas, que te lo reprochas, pero que al final no puedes dejar de Lo que hacerlas. pasa que yo no sé si Elena vamos, a mí me encantaría que me lo confirmara. Eh, a pesar de que es una de las enfermedades psiquiátricas más comunes, se considera entre las 5, y fíjate, no la incluyen en locura o esquizofrenia. O sea, a mí es que esto No, me parece no, es que muy, muy de locos. A ver, no tiene nada que explícanos, ver. Elena. Claro. Voy a un par de comentarios. Primero, Sí. con lo que me había dicho Federico, comentar que es que este tipo de cuestiones que él plantea no tienen nada que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, aunque se habla de obsesiones cuando se habla de ese tipo de cosas. Se habla de estar obsesionado con alguien, o quien está muy enamorado de alguien estar obsesionado con alguien, pero la experiencia de esto es totalmente diferente, porque una persona no lo vive con angustia, es algo a lo que aspira. Claro. Bueno, también lo vive a veces con angustia, ¿eh? Y sufre y luego no puede remediarlo y lo Se persigue desespera. y no me conviene, pero no puedo hacerlo, pero está casado, pero no puedo reprimirlo. También hay menudo follón a veces, ¿no? Lo que pasa que Sí, ahí desde luego que hay conflicto, sí, lo comprendo perfectamente, pero es una experiencia diferente porque no es un pensamiento que venga a la cabeza sin que uno quiere, es algo que va en la propia corriente de pensamiento, como algo que lo vivo como algo que es mío, que va conmigo, aunque a veces lo rechace, aunque a veces vea que tiene problemas. Ya. Ya. Pero para mí es una diferencia clave, aunque se habla de eso, muchísimo se habla de obsesiones en estos términos, muchísimo. Para mí se parece más a otro tipo de cosas que llamamos obsesiones, este ejemplo de una fan, por ejemplo, Sí, ¿no? Se parece, sí. por ejemplo, a quien le da muchísima importancia a cualquier idea, por ejemplo, alimentarse bien. Y ya toda su vida se convierte en eso, se convierte en el eje de su vida y no puede tomar nada con conservantes ni con colorantes, y esto le supone ir a comprar a sitios especiales. ¿Me explico? Bueno, mientras no queme granjas de bisones o lo suelte, como hicieron en Galicia, Oh, Bueno, eso ha sido pues tremendo. pues Sí. claro esa que onda es, Eso ha sido sí, tremendo. sí. Esa onda es, Federico, sí que Sí. cuando se pasa ya a cierto punto, por supuesto que se puede llegar a actuar, pero es otro tipo de problema. Es que además estoy pensando en personas que puedan estar oyéndonos ahora.
y que pues claro, podrían sentirse bastante alarmadas. Es cierto que si pensaran. Elena, es cierto que el que sufre el TOC busca la curación y en cambio los falsos TOC, es decir, esas personas que pueden tener algunas manías, son las que no buscan la curación y por tanto no deben de estar incluidas en lo que es la patología del TOC. Es decir, para que la gente lo escuche, de repente tú dices, ay, es que tengo esta obsesión, pero yo no necesito nada, o sea, esto es una tontería y puedo vivir con ello. Eso no es realmente un TOC, ¿no? O sea, la sensación de patología es la que nos debe de llevar a ir a un especialista. Claro, el criterio básico, como decía antes, pensamientos intrusos tenemos todos. Todo el mundo no se sienta a veces en un baño por si está sucio y se contagia de no sé qué, otros con comprobaciones de diverso tipo o pensamientos fugaces de cualquier clase desagradable. El problema es cuando se convierten en muy repetitivos y esto depende de cómo la persona los evalúe. Bueno, hay que decir, Elena, que tiene curación, ¿verdad? Que a través de un buen psicoanálisis... bueno, perdona, no Silvia, tiene. Es que, no, claro que tiene, pero no a través de un buen psicoanálisis. No, vamos a ver. Es que estuve indagando... A ver. Sí, bueno. No, cuéntanos. Os cuento, vamos a ver. El psicoanálisis rápidamente, porque sí que estamos muy pillados de tiempo, Elena. Vamos a ser muy maleducados. No pasa nada. Bueno, pues yo diría, vamos a ver, la única terapia que se ha demostrado eficaz, el psicoanálisis puede que lo sea, pero no lo ha demostrado para este problema. Pero la única terapia que se ha demostrado eficaz para el trastorno obsesivo-compulsivo es la terapia cognitivo-conductual, que trabaja con los pensamientos que tienen las personas y con cómo actúan para tratar de quitarlos. Y el problema es que es contraproducente. Cuanto más lucho contra un pensamiento, más viene. Bueno, pues el con esta idea... es que se convierte en un círculo vicioso. Ya está. Bueno, con esta idea con su libro, hay que decirlo. Tenemos que leer tu libro. A mí, desde luego, me interesa muchísimo esta historia porque además... Creo que estamos, digamos, abonados en la sociedad inmediata del futuro a esto cada vez con mayor frecuencia. Pero bueno, yo me leo tu libro, Elena, y te volvemos a llamar porque me han quedado muchísimas preguntas, nos han quedado por hacerte. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Tomamos simbiolina y quemagrasas, ayudamos a nuestro organismo a perder lo que nos va sobrando. Sí, sobre todo porque viene después la tarta de queso de San Valentín. Sí, además esta tiene 200 calorías o por ahí. 200 calorías. Mi trozo. Has comido un trocito chiquitito. En parafarmaciamundonatural.com. Llega Clara Villalón, que es como un anuncio de San Valentín y además con tarta.